Muy buenas, bienvenidos a un nuevo programa de Wheel of Gijón y en este caso con Jorge Alonso Rodríguez, arquitecto y urbanista. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Feliz de estar aquí. Bueno, concretamente, a ver si lo digo bien, estábamos dentro de un estudio de arquitectura que no es pequeño, que es el número 51 del mundo, con más de 400 arquitectos, te toca viajar por todo el mundo dando charlas, o sea que a priori, se supone que de esto sabes. Pero concretamente se llama el estudio porque es inglés y igual lo digo mal. Chapman Taylor. Muy bien, concretamente. Y hoy una de las cosas que estás aquí, aparte como amigo, estás un poco para... vamos a hablar de Gijón desde el punto de vista urbanístico y a nivel de ciudad, ¿no? Eres un apasionado de nuestra ciudad, llevas muchos años viviendo fuera y yo creo que desde fuera a veces se puede percibir cuando vienes, ¿no? Las cosas que se están haciendo, a veces positivas y a veces no tan positivas. Y me gustaría empezar por el muro, ¿no? Creo que la playa de San Lorenzo es, digamos, el buque insignia de nuestra ciudad, aparte de la Universidad Laboral y demás, pero ha sido en esta legislatura, en este caso con nuestra alcaldesa, un proyecto en el que muchos gijoneses tenemos una motivación de que se desarrolle un proyecto que puede cambiar y transformar la ciudad. ¿Qué opinión tienes un poco al respecto? Bueno, vamos por partes. Lo primero que tengo que decir es que me ha llevado toda la vida a vivir en Gijón. Por fin lo he conseguido. Desde finales del año 2010, provenientes de vivir en México, tanto mi mujer como yo, que tenemos ya 4 hijos, estuvimos siempre deseando vivir en Gijón. Yo me he criado en León, me considero asturleonés y siempre ha sido complicado vivir en Gijón. Antes, cuando me decías que ya vivía en Gijón, o sea, en realidad llevo desde el 2010 viviendo en Gijón, a pesar de haber nacido aquí, haber dado unas cuantas vueltas por ahí, por el mundo, y vengo aquí con esa cabeza de ver otros sitios, de la suerte, no de ser ni mejor ni peor, sino de la suerte de tener distintos puntos de vista y ahora querer aplicarlos a Gijón. Yo, para vivir en Gijón, tengo que trabajar en Madrid y viajar por el mundo, pero es mi trabajo, es mi decisión y es lo que hacemos. Pero tanto mi mujer como mis hijos, todos estamos aquí ya entregados. Por fin estamos en Gijón. Entonces, sobre la pregunta del muro, y por tocar uno de los temas probablemente más calientes que tiene esta ciudad a nivel urbano, el muro de Gijón, entendido como el paseo perimetral del mar, tanto en puerto como en playa, es una de las joyas de la corona de esta ciudad, o la joya de la corona de esta ciudad, si es que hubiera alguna para señalar, porque luego está todo el entorno de Gijón y la región de Asturias. Pero es una patata caliente, es como a ver quién le pone el cascabel al gato o a ver quién no ve el elefante en la habitación. El muro de Gijón es gravísimo que no esté totalmente... O sea, yo me pregunto a veces, si viniera una persona de Estados Unidos o viniera una persona incluso de China, de Japón, y diera un paseo por esta ciudad, al acabar la visita nos preguntaría por el muro y nos diría, ¿aquí qué es? ¿Que no hacéis nada? Porque realmente es un potencial urbano, tener ese anillo, tener coches pasando por el medio, separar la zona comercial del flujo peatonal. El tema, no vamos a entrar en el tema del desarrollismo de los 70, en el cual, por orientación, se levantaron edificios que no tenían que tener esa altura, pero se está intentando mitigar y son problemas ya que son casi endémicos de esta ciudad a nivel urbano, porque es una ciudad, como digo yo, abanico, ¿sabes? Es difícil de hacerla traspasar digamos, de este a oeste. Es mucho más fácil hacerla radiar y no se hizo. Entonces, el muro es una joya que hay que atajar, que hay que peatonalizar, que hay que preparar para que sea un lugar de encuentro, que ya lo es, porque si uno se da un paseo ayer, porque antes era en junio cuando se llenaba y en julio el paseo, pero es que ayer, lloviendo por la tarde, hay probablemente 3 millones de personas paseando por el muro y 7 millones de perros. Entonces, lo único que hay que hacer es hacer una especie de revisión crítica, no de que guays somos, porque ya sé que somos guays y que es una ciudad maravillosa y se come fenomenal y es preciosa, somos los mejores, eso ya lo sabemos. Ahora lo que hay que hacer es bajarse un poquito y ver cómo podemos atajar entre todos, con consenso, palabra que has utilizado y que es tan valiosa no solamente a nivel urbano, sino a todos los niveles. Entonces, revisarla. Comentamos porque nuestro plan de ordenación urbano
data de un consenso en el que Fernando Couto, con la oposición en su momento, fue capaz de conseguir a través de pues un consenso con otros partidos, ¿no? Pero sí que es cierto que hay cosas, ¿no? Que planes especiales y demás que, pues que hay que revisar, sobre todo porque la vida va avanzando, y tenemos que, digamos, que adaptarnos a cada concepto, ¿no? En cada momento. Y sobre todo porque estamos en un momento en el que es crucial, ¿no? El tomar decisiones que van a afectar a futuro a esta ciudad, y el hecho de esa peatonalización o el soterramiento, ¿no? de los vehículos puede transformar muchísimo, creo que para bien, ¿no? Esta ciudad. Lo que pasa que depende cómo se haga, evidentemente el resultado puede ser uno u otro, ¿no? Tú tenías en tu cabeza desde hace años una propuesta, ¿no? En ese aspecto, ¿no? A ver, yo tuve la suerte de participar a finales de los años 90 en el concurso del arreglo de las fachadas del muro de la playa de San Lorenzo, y se trataba el tema del tráfico. Ya en su momento lo lógico es soterrarlo. Evidentemente vamos a chocar con el tema económico, pero ahí vamos a chocar con otro tema que yo creo que tampoco se ataja, y es la colaboración de la empresa privada y la empresa pública para que, oye, yo no tengo dinero como ayuntamiento, pero vamos a ver de qué manera... administrativas... Concesiones, consensos con empresas públicas de infraestructuras. O sea, hay mucha gente que pondría mucho dinero en Gijón si les dejan. Y no es una cuestión de vender Gijón, es una cuestión de hacerlo avanzar. El caso más flagrante de esto es el Solarón. O sea, el Solarón se diseña también a finales de los 90 en un proyecto caduco porque España quiebra o la sociedad inmobiliaria choca contra la pared, y entonces todos esos proyectos... Porque todos queríamos hacer el Guggenheim, ¿sabes? Hubo un momento en que España tenía que hacer Guggenheims en todos los lados. Y en España dijeron, pues nosotros el Solarón. Y es un proyecto que quedó caduco, y hoy en día no puede ser que pasen 24 años, 25, no puede ser. Y ahora mismo estemos esperando a ver si dentro de 10 años tenemos una estación de tren en una ciudad que roza los 300.000 habitantes. Esos datos, sin entrar en emociones, hablan mal de nuestra ciudad. O por lo menos hablan más de los que gerencian. Yo no voy a echar la culpa a los demás, porque este es uno de los problemas, echársela a los demás. Es nuestra. Nosotros debemos activarnos como comunidad urbana para que eso funcione. Entonces, yo no sé si te he respondido a la pregunta porque se me va, pero porque hay muchos temas que están a un paso de ser grandes soluciones urbanas. Ya llegamos tarde, porque ya están llegando los trenes y los aviones llenos. Ahí estamos. Nosotros, al final, como ciudad, estamos compitiendo, digamos, con los diferentes partidos políticos, haciendo propuestas, ¿no? Por gerenciar y gobernar la ciudad, pero nosotros como ciudad tenemos que tener un plan de empresa, un plan de ciudad, mejor dicho, ¿no? Donde queremos hacer, con consenso político, donde queremos hacer pues una ciudad verde, una ciudad donde se integre la industria con el turismo. De hecho, anteriormente ha estado un responsable de turismo y sí que es cierto que hay datos fantásticos de la ciudad, como no puede ser de otra manera. Cada vez más gente quiere venir a la ciudad, y también estamos viendo que cada vez quiere más gente vivir en la ciudad, ¿no? Sobre todo, punto número 1, Comunidad Autónoma de Madrid; punto número 2, Castilla y León; dato tercero que puede parecer extraño, Baleares; cuarto, País Vasco; quinto, Cataluña, ¿no? Básicamente este sería un poquito el panorama. Y también comentábamos a nivel de esas 500.000 personas que vienen de fuera para visitar Gijón, ese 1,5 millones de pernoctaciones. De esas 500.000, el 10% son extranjeros. Estamos hablando primero Francia, segundo Alemania, tercero Italia e Inglaterra, ¿no? Entonces, si tenemos que atraer turismo, la peatonalización, pero sobre todo mejorar las comunicaciones. Una ha sido algo que ha sido evidente, que es el AVE, pero claro, hacemos que venga gente y después que quede un poco inconexa esa gente para después comunicarse, ¿no? Y una de las cosas que se aboga en la ciudad es el desarrollo del Solarón, que lo has comentado antes, y algo en el que, bueno, tú en tu cabeza tienes muy claro cómo se debería desarrollar, ¿no? ¿Cuál sería tu propuesta? Bueno, tan claro, ¿no? Lo que tengo son ideas que puedo aportar de otros sitios y ponerlas en la mesa para que puedan avanzar. Pero bueno, te voy a contestar del tirón. Es que yo me paso la vida en el tren. Desde hace ahora mismo 13 años, todas las semanas, prácticamente todas, me voy en un tren que me lleva a Madrid y que me trae de Madrid. Desde junio del 2024 es 1 hora y media cada trayecto, que son 3 al día de vida, 3 a la semana de vida para estar. Entonces,
Yo durante todos estos años he visto... ¿Hora y media de trayecto? ¿A qué te refieres? Hora y media de ahorro de cada trayecto. De ahorro. Serán 5 horas y media, ahorro, correcto, ahora son sí, 3, correcto. 45, 4. Estamos en nada en Madrid. Nos ha acercado Está muchísimo. Madrid más cerca, está todo el mundo más cerca, no hay sitio en los trenes, da igual martes, jueves, febrero, marzo que julio. Estamos a tope. Y durante muchos años he ido viendo, ya verás, esto que se va a enterar todo el mundo de lo de Gijón. Esto te hablo del 2004, 6, 8, 10, 15, 20 y tal, y ya está, ¡pum! Ya llegó el tren con 4 horas a Gijón, ya tenemos el aeropuerto que hay vuelos, yo que sé, a Lisboa, Málaga, no sé qué, hablando Frankfurt, de Málaga. ¿no? Concretamente. Frankfurt y tal. Y nosotros, baja uno del tren, hola, vengo con un amigo mío y ahora voy a volver a hacer algo de, bueno, pues de Suecia, y viene conmigo y le voy a enseñar Gijón. Y según sale de la estación de tren de Gijón, ¿qué ve? De verdad, a nadie se le ha ocurrido saber que en ese pasillo bonito alrededor de una zona verde que será ejecutada o no, el solarón, nadie puede poner 25 árboles, una sombra, y hace 3 meses que han puesto el carril bici, que es por donde vamos los que llevamos las maletas para que no rompamos las ruedas. De verdad, nadie se ha dado cuenta, nadie ha tenido el detalle en todo Gijón, en 15 años, de que la estación para arriba, la estación para abajo, no sé qué, pero arreglar ese caminín para que cuando llegue un visitante a Gijón, no, eso no puede ser. Empezamos por ahí. O sea, como dice mucha gente, la arquitectura, el diseño, todo, hay que tener mucho cuidado con lo que se toca, con las manos. Bueno, mira el edificio ahí arriba, qué bonito, ¿no? En la iglesia de San Lorenzo, no sé qué, pero lo que se toca es donde sabes que una ciudad, un promotor, un piso, un decorador, es donde sabe que esa persona va a llegar a tocar. Nosotros bajamos en la estación de tren y a nadie se indigna de tener debajo de una pasarela personas que no tienen casa o alimentos, ese parking ahí abandonado, ese carril todavía con toda la maleza del solarón. Luego el parque sí, un poquito más adelante está más bonito, pero a mí me duele ver que en esta ciudad son detalles muy mínimos, que no es para naturalizar Gijón, ese pequeño, una estación nueva. Ese pequeño detalle era... esa estación siempre se había desarrollado como estación temporal, porque la estación supuestamente iba a acercarse todavía mucho más a donde iba, a esa estación intermodal famosa, ¿no? Donde iba a haber una conexión entre autobuses y trenes. ¿En qué punto estamos? Porque yo creo ¿Cómo es lo de que las personas pensemos que esa estación está lejos, en Gijón? No, es que ahora está para allá. Hostia. Bueno, ¿por dónde empezamos? Claro, Entonces, bueno, ¿cómo está esa situación? Es que nosotros teníamos una estación antes... Espera. Está lejos. Pues sí, pero teníamos una estación antes... 190 metros de la Plaza del Humedal. En la Plaza del Humedal. Sí. Y nos la quitan y nos la ponen ahí. Vendiéndonos un poco que iba a haber una estación intermodal donde se iba a desarrollar una conexión en diferentes alturas de trenes y autobuses. Y 15 años después... no tenemos ni trenes ni autobuses donde estaban. Es tremendo. Esto es muy grave. Entonces... pues habrá un problema de financiación, habrá un problema urbanístico, habrá un problema de gestión política, pero la realidad es que, bueno, sin hablar que tú y yo no tenemos intermodal. Sin hablar del Metrotren, ¿no? Que ya esto es un poco coña la ciudad, donde tenemos una obra fantástica hecha, pero bueno, que se inunda cada poco y hay que... Esta ni la toco. Mantenerla, mantenerla porque si no... No te rías. ¿No? Que es una entrevista seria. No, pero ¿por dónde empezamos? O sea, tú... ¿Por dónde empezamos? Bueno, pues empezaríamos por sentarnos a analizar un poco las prioridades, porque mira, el parque tecnológico, yo me he sentado con el ayuntamiento alguna vez y te cuentan el parque tecnológico y está muy bien, pero estamos mirando para otro lado. Que no, que vamos a arreglar un poquitín, que los visitantes de Gijón que crecen continuamente tengan una mejor bienvenida. Porque nosotros somos muy simpáticos, pero la ciudad tiene que ser igual de simpática que nosotros. Es decir, hemos tocado el tren, que ahí, bueno, evidentemente cuando llegas en tren no tienes la mejor de las bienvenidas, ¿no? Pero bueno, también cuando viene un crucero o, bueno, ojalá viniera un ferry y llega al Musel, se encuentra con una montaña de carbón, ¿no? Que eso hace, bueno, quizás también es cierto que preferimos los ferries a los cruceros. Quizás el ferry te genera... Lo garantizo. Un crucero es un aniquilador de ciudades. Correcto. Y en cambio un ferry... conecta hacia... De hecho, hemos tenido durante tiempo la posibilidad de tener una conectividad con Nantes, ¿no? La autopista del mar, ¿no? Claro, las autopistas del mar. Y eso... quieren retomarlo ahora, ayer decían, ¿no? En Santander, cuando llegan los ferries, pues la verdad que llegan y se ve realmente un movimiento real, ¿no? De que esa gente consume, se mueve, y no solo en Santander, sino que se beneficia toda la comunidad autónoma, ¿no? Entonces, la llegada por tren o por mar... La conclusión es hacerla más bonita, hacerla mejor. Es un detalle
primario de cualquier ciudad, dar la bienvenida al visitante. Detalle primario, cuidar esos accesos, cuidar esos momentos. Por eso ahora señalaba un poco lo... Evidentemente te dirán, no, es que es Adif, no, es que es el Principado, no, es que es Gijón al Norte, no, es que es Alsa, no, es que es Cosmen. Así estamos. Tenemos que sentarnos en una mesa con capacidad de decisión. Alguien tiene que aglutinar el consenso, incluyendo a la población. Cuidadito con el urbanismo colaborativo, que no se nos olvide, porque además frena o ayuda a que un proyecto vaya adelante. Pero te puedo garantizar que no hay ni un solo político que encuentre problemas en mover todos esos proyectos que no quiera apuntarse el punto de Gijón es más bonito mañana. Y yo, esta es otra pregunta que les haría. ¿No quieres de verdad tú ser, no por ego, sino por mi partido, mi grupo, mi época política, es la que por fin desatascó la llegada de los trenes a Gijón? Ya llegó, llegó Adif y nos ha puesto el tren y acabamos los túneles famosos y seguimos mirando a ver si la estación está lejos o cerca o es temporal o no. Tenemos una serie de oportunidades ahí urbanas que estoy seguro que saldrán bien, pero hace un poquito más de celeridad, ¿no? Es como que el ritmo está tal. La respuesta que me gustaría darte en esta bonita reflexión que compartimos es: ¿te imaginas que un visitante viniera a España y dijera voy a conocer el norte a nivel urbano y fuera primero a Bilbao, luego a Santander, luego a Gijón y luego a Vigo? Tiempo. Son 4 ciudades que cada una marca un ritmo. Cuando dices Santander, Santander ha conseguido... Sin haber contado San Sebastián previamente. Es que fíjate que he quitado San Sebastián y Oviedo por respeto, ya, para no hacerlo peor, o La Coruña, y ojo, sin complejos, que no es para comparar, es para que alguien nos diga. Yo cada vez que viene alguien visitante le digo, ¿qué te pareció la ciudad? ¿Qué sensación has percibido? Fíjate que, claro, esto... La sensación humana. Claro, el tema urbanístico. Claro, estamos hablando de urbanismo que tú como arquitecto dices, caray, pues igual no estamos compitiendo en la misma liga a pesar de tener unos parajes bonitos en la ciudad, pero la ejecución que ha hecho el hombre en esta ciudad igual no ha sido tan acertada como en otras que has mencionado. Pero en cambio, fíjate que programa tras programa, cuando le pregunto a la gente qué es lo que valora de la ciudad, siempre valora que el elemento diferencial, nuestra ventaja competitiva, es la gente. Con lo cual, eso efectivamente remarca un poco también lo que estás diciendo, porque si la gente sigue viniendo, quizás es a pesar de las cosas malas que tenemos, que podemos mejorar. Que si las mejoráramos, seríamos una potencia turística un pasito más. Todavía mucho mayor de la que tenemos, ¿no? El tesoro humano que tenemos está muy bien, pero yo creo que nos lo hemos creído tanto que no vale. Ha habido no vale. dejadez en otras facetas. Sí, no vale. Que caemos bien, que somos simpáticos, no sé qué. Hay mucha gente en España que cae bien. Tampoco hay que venirse arriba. Sí que es cierto que la gente viene a Gijón y dice, jo, qué bien me lo pasé, qué bien comí, qué barato todo, qué bonito el árbol. Ya. Pero yo no quiero que me digan más eso. Ahora quiero que me digan, según llegué, vi una zona preciosa. Cuando caminé por el mar, bueno, la esquina de toda la ría del Piles es impresionante cómo tenemos allí unos solares abandonados. Pero en el mejor, o sea, te traigo a un promotor de cualquier lado y le planto en la esquina del Piles y me dice, estos suelos parkings aquí abandonados donde se pone el circo, ¿qué es? Pero si este suelo es prime, como se dice ahora, ¿no? Todas estas palabras anglicismos. Bueno, volviendo al tema, ¿nuestro tesoro es humano? Sí, pero no estamos hablando de esto. No lo demos por todo. Y luego, cuidadín con creernos que Gijón es tan guay, porque es un poco rancia también. A mí me gusta a veces caminar por ahí, me fijo en la gente y no va riendo. ¿Sabes? Nacho Vegas tiene una canción muy bonita que dice vivo en la ciudad más triste, que a mí me dolió. Digo, no puede ser que viva este tío en la ciudad más triste. Pero hace un alegato irónico que debemos... Aquí nos falta un poco de crítica. Somos muy guays, pero no tanto a lo mejor, ¿sabes? Que yo soy el primero que me encanta todo esto. Pero hay que ser crítico. No somos tan guays, ya te lo digo yo. Porque caer bien también caen bien en Cádiz. A los asturianos y concretamente a los gijoneses hacer autocrítica a veces nos cuesta. Ay, qué bueno. Pero sí que es necesario, y no desde el punto de vista negativo, sino precisamente por lo que hablamos, por intentar construir ciudad, ¿no? La autocrítica no es negativa, es simplemente un contraste. Claro, es intentar mejorar, ¿no? Y sobre todo si hay una autocrítica, es desde el punto de vista y no hay autocomplacencia, es donde podemos intentar mejorar. Creo que entiendo que lo dices por ese punto de vista. Yo me acuerdo cuando era pequeño, mi padre tendría 6 años, 8 años, mi padre en Begoña me presentó a un señor mayorín y tal, con bastón y tal, y dice, mira, hijo, este fue uno de los mejores alcaldes de la ciudad. Era García Bernardo, concretamente, ¿no? Que transformó
transformó el Parque Isabel la Católica de lo que era un lodazal lleno de mosquitos en una de las zonas pues, más bonitas, maravillosas, porque también hablamos de paseos urbanos, pero parques urbanos. Está en Sevilla el Parque María Luisa, tal. Bueno, por supuesto, en Oviedo. Ole por ese trabajo. Claro, ¿no? En Oviedo el Parque San Francisco, pero no nos quedamos atrás con nuestro parque, ¿no? Si tú fueras ahora mismo ese García Bernardo, por ejemplo, Vicente Areces, ¿no? Que creo que lejos de unos que sean de derechas, de izquierdas, creo que todos estamos de acuerdo que ayudó a transformar la ciudad porque desarrolló el Peri del Llano, se hizo el Peri de, concretamente, Monteville, ¿no? Se desarrolló y se crearon unas bases un poquito a transformar la ciudad. Si tú tuvieras el bastón de mando de la ciudad a nivel urbanístico, ¿qué piensas que habría que hacer, aparte de lo que ya has comentado, que digas tú, esto sería transformador? Hombre, yo, sinceramente, lo primero sería ver dónde están los que se supone que hacen estas gestiones para sentarme con ellos. Me gustaría sentarme, escucharles, ver la problemática que hace que esta ciudad esté a un paso de ser maravillosa y no lo sea. Y esa sería la primera, buscar ese consenso. La segunda, a nivel de actuaciones urbanas, tengo varias identificadas. El Solarón me parece gravísimo. Que esta ciudad no tenga estación de autobuses decente y tenga lo que tiene. Cuando encima hace poco leí que creo que iban a derribar el edificio, ese de los Alsa, que es una joya neoplástica modernista de un nivel, como hay otras por Gijón escondidas, que habría también que tener en cuenta un poco que hay joyas arquitectónicas en Gijón que creo que están a un lado. No porque, uy, no se tiren, no, sino porque hay una especie de desidia. Es como si no nos diéramos cuenta de la ciudad que tenemos. Así lo digo, con todo mi respeto. Pero, ¿qué haría yo? Pues ya te digo, buscar el consenso lo primero, resolver el Solarón y la estación, la llegada de viajeros a Gijón es gravísimo, que tengamos cada día más afluencia de personas y no lo estemos atajando. Y por otro lado, pues, ¿qué me pongo a soñar? Venga, peatonalizar mucho más el centro. Soy una persona que cada vez que pasa por la calle Munuza se le parte el corazón por esa acera estrecha y ese doble carril de bajada. Esa acera... Puedo enseñarte más calles, pero el tema del tráfico... Esa acera estrecha, mira, concretamente, me dice muchas veces mi mujer, que es de Santander, me dice, César, oye, ¿qué os pasa aquí en las ciudades que tenéis aceras estrechas y tenéis múltiples alcantarillas? Desde que me ha dicho eso, joder, yo muchas veces voy por la acera y digo, hostia, vamos jugando con mi crío pequeño a contar las alcantarillas. Eso, por ejemplo, es muy buen ejemplo el de las alcantarillas. Esto es muy gordo. Es muy gordo, pero nadie lo ve. Nadie ve que no, dice, oye, yo la pongo aquí, tú allí, ahí. Toda la vida viviendo en Gijón y nunca me fijé en las alcantarillas. Es muy bueno. Variopintas de diferentes, o sea, en un propio edificio, en vez de tener una donde haya, digamos, unas arquetas donde que puedas acceder de forma múltiple y tal, no, tienes cada una la suya. Pero eso se está hablando de los diferentes gestores de la ciudad, tanto en instalaciones de agua, en instalaciones de iluminación, en instalaciones de otra. Nadie se sienta. Por ejemplo, se hace una vivienda unifamiliar, alguien aquí en Gijón concretamente, y tienes que asfaltar el camino a veces 3 veces. O sea, porque te van con la arqueta. Te van llegando más. No me digas eso. No me digas eso, por favor. Después las instalaciones eléctricas y después tienes que volver porque tienes que hacer una acera. No te rías. No, porque hay una cesión municipal. O sea, no me hagas reír. No sé, ¿a quién beneficia que asfaltar el camino 3 veces, no? Hombre, a alguien le beneficiará. A ver, yo no voy a decir que eso es Gijón, Asturias, eso es muy español también, ¿eh? Vamos aprendiendo. La descoordinación vamos mejorando, de las diferentes vamos mejorando, que quede instaladoras, claro, ¿no? Sí, que quede claro que este país es, se lo digo yo a toda la gente como nuestros papás, los que tienen ya 75 plus, no paro de darles las gracias, que se estén tranquilos, que nos han dejado España así. ¿Ahora qué? ¿Quién acaba lo de las alcantarillas? Porque España, la que recibieron ellos, la generación que nació en el 40, en el 50, y la que nos ha dejado, hostia, ya está injusto, tío, tenemos, o sea, los perros van con ropa, ¿sabes? Pero, olé, pero ya que estamos, vamos a poner bien lo de las alcantarillas, vamos a acabar lo del Solarón, vamos a hacer lo de la peatonalización, la gente demanda espacios públicos, no, es que quiero aparcar en la puerta. Ya, pues no te preocupes porque en Europa también se regulan los horarios de accesos de tráfico y una persona que requiera vivir al lado de su casa lo va a conseguir, es ponerse. Casi fíjate que si fuera yo ese personaje diría, oye, ¿nos ponemos? ¿Qué os parece si nos ponemos? Hablaste de la peatonalización, ¿no? Sí que creo que tiene que venir de la mano la peatonalización y el aumento de las aceras y demás con resolver un problema de los ciudadanos con su vehículo, ¿no? Porque no se les puede abandonar y decir, venga, no, aparca en el parking disuasorio, pues ahí a las afueras de la ciudad. Hombre, eso tiene sentido para alguien que entra a la ciudad, ¿no? Pero para el que vive en la ciudad,
tiene que tener un lugar, ¿no? Un lugar que posiblemente igual no tenga que estar sobre rasante, igual tiene que estar bajo rasante, ¿no? Que tenemos un problema también a diferencia de otras ciudades. El nivel freático, por suerte, por desgracia, lo tenemos alto, ¿no? O sea, al final escarbas y tienes ahí una dificultad para hacer a veces un garaje, ¿no? Pero sí que tienes que dar resolución a esto, ¿no? Por ejemplo, Montpellier, concretamente, me acuerdo de estar paseando por allí y, hostia, no veía coches y yo me quería coger el coche y automáticamente te metes por unos túneles que te pierdes por allí, pero toda la circulación prácticamente es subterránea, ¿no? ¿Qué ciudades te han impactado? Tú que eres un tío de mundo, que has viajado por ahí y que a nivel urbanístico te dan, caray, esto si lo lleváramos para Gijón sería la caña. Uy, he visto muchas, no hay que irse muy lejos, pero voy a señalar un detalle agarrando la temática que me acabas de soltar de los parkings disuasorios, tío. Que alguien me pregunte, o alguien me explique, por favor, por qué en España tenemos problemas con los parkings. Es decir, como son muy caros hacia abajo, se pueden hacer edificios parkings. En Estados Unidos hacen auténticas obras de arte en esos edificios, porque como solo son fachadas... Y Japón también. Y tal. Bueno, no vamos a entrar en el tema del dinero que dan esos edificios, porque hay operadores, soy consciente de que hay operadores norteamericanos y de muchas partes del mundo donde el parking disuasorio y en altura es una oportunidad y en España no hay. Porque tenemos edificios y está muy bien, no vas a hacer ahí un parking y tal. Bueno, vas a donde el Parque Isabel la Católica y al otro lado del Parque Isabel la Católica, en el famoso, si no me equivoco, Parque de los Hermanos Castro, es un parking. Y eso podría ser una zona verde con un par de edificios dentro, porque no se puede tal, y ahí se crea un lugar que no solamente da dinero a la ciudad y al ayuntamiento, sino que además soluciona un problemón. A un precio que sea asequible. Entonces, porque al final la gente no quiere aparcar porque le cuesta, pero si pones un precio asequible, pues la gente no pierde dando vueltas muchas veces. No, ya verás como si es caro no llevas el coche para caminar 120 metros, que esa es otra. Porque no te gusta jugar a ver cuánta gente va en cada coche por las mañanas y por las tardes. Yo creo que alguien tiene que decirle al mundo que está medio prohibido ir en coche solo, que hay que compartir, la economía compartida esta del autobús y tal. O sea, no, los autobuses de Gijón y el transporte público es bastante bueno, ¿eh? Hay gente que no se ha subido nunca. O sea, somos un poco así. Entonces yo no quiero arreglar el mundo, pero me comentabas y me preguntabas, perdona que me diluya, Miami me impresionó y me dije, uy, esto lo hacemos en Gijón. Y ahora Miami, no, en serio. Auténticos artistas han hecho edificios... Y voy a llamarlo gracioso, pero no quiero ser banal, alucinantes, donde no solamente dan dinero y se aparca y solucionas un problema urbano, sino que la gente quiere ir dentro, porque hay alguna tienda divertida o hay un chigre abajo. Esto es muy difícil de hacer, pero ahora voy a aprovechar esta oportunidad para decir que no solamente Gijón está a un pasito de ser maravillosa, sino que no lo sabemos. Nosotros no sabemos lo que tenemos entre manos. Esto es el potencial de Gijón para, por ejemplo, ser pionera en algo, como por ejemplo, poner un parking disuasorio al final de donde el Molinón, que por ahí hay hueco, y no me digas que no. Otro donde el Solarón, que está ahí sin tal. Ya tenemos los dos puntos extremos de un paseo marítimo para tener coches. Y ahí se puede hacer algo único en España, porque nadie lo ha hecho. Vigo sí, y otras sí, las que se mueven un poquitín y tienen consenso lo hacen. Y dicen, no somos los primeros. Y Pontevedra, por ejemplo, no son grandes ciudades, son gente que se pone y hace. Entonces, Gijón tiene oportunidad de ser la primera ciudad de España donde los coches se ponen a un lado y es todo un paseo peatonal todo por el medio, sí. Y encima lo podemos vender. Yo creo que cualquier político diría, ostras, esta idea es muy guapa, porque así vendemos Gijón, en fin. Tenemos ya en la parte del paseo marítimo arreglado, tenemos ya la estación de trenes y la estación de autobuses ya la tenemos niquelada. Qué fácil, ¿no? Era hablar. Tenemos lo que es el soterramiento, ¿no?, de la ciudad y la peatonalización, pues en cierres de resolverse, ¿no? Y esto pues va poco a poco va cambiando la ciudad, ¿no? Ahora esta conversación seguramente igual la tendremos que tener dentro de 20 años para que esta bueno, pues no sé si estaríamos aquí ya nosotros, pero bueno, en algún momento eso se va a hacer, ¿no? Se va a hacer y después hay otro tema, que es la herida del Piles, porque claro, no podemos dejar hablar de la ciudad sin, también creo que de forma recurrente, todos los que se han sentado en esta silla han dicho, el lugar más fabuloso de la ciudad es la herida del Piles. Y como la tenemos, ¿no? Hemos tenido ahora mismo bueno, comunicación por parte del concejal, bueno, diciendo, oye, esto ya no puede, a los promotores que desarrollaron ese tema de esta unidad, cómo bueno, no se puede resolver o no puede dilatarse más en el tiempo para que se resuelva esto. También, desde tu punto de vista,
bajo tu criterio, ¿qué deberíamos hacer ahí? Joder. Perdona por lo coloquial, pues estoy muy a gusto en la entrevista. El área del Piles, yo no sé, también evidentemente todos podemos soñar, ¿no? Y pedir la carta a los reyes, pero es un poco alarmante. Conozco a un compañero arquitecto al que respeto mucho que tiene un proyecto allí grande, con una zona comercial, con una torre. Vuelvo a hacer la pregunta inversa, es decir, ¿qué pasaría si un promotor le dicen qué harías aquí? Dice, no te preocupes, o sea, desde luego lo que haría ahí sería preparar un espacio para la ciudad en los niveles bajos, como prácticamente ya está, hay restaurantes, hay terrazas, hay algún parking, está el paseo, hay que cohesionarlo, eliminaría el tráfico continuo por ahí para dejarlo todo de bien y luego, pero evidentemente, una zona residencial, bueno, voy a decir algo que es impropio, pero desde luego ahí pide la ciudad una especie de torre de viviendas que creo que estuvo planteada en su día y todos nos echamos las manos a la cabeza porque la estación está lejos y está a 5 minutos. Esto visto por un extranjero de Gijón, ¿no? Y ahí poner una torre y tienes enfrente una torre blanca, que es uno de los edificios más elegantes de Gijón, que es justo la esquina del Paseo de San Lorenzo con el Parque Isabel la Católica, la Avenida de Castilla, que es una torre de cuidado, nadie la ha visto todavía. Nadie ha dicho quién ha puesto una torre allí. ¿Dónde tiene Bueno, pues el impacto, por ejemplo, que puede tener los edificios ahora mismo que está desarrollando Avintia, ¿no? En una zona maravillosa, pues parece que los que somos de aquí dice, caray, pues igual pide una menor densidad, ¿no? solo tiene 4 alturas, si no me equivoco, ¿no? O 5. Sí, pero parece que es toda esta zona de parque urbano que se quería desarrollar. Parece que igual si tienes la posibilidad de desarrollar torres, échalas, por ejemplo. He dicho una torre. Bueno. He dicho una torre porque creo que podría ser una solución a la densidad que, desde luego, cualquier promotor se tiraba encima. Evidentemente, puede que haya problemas edificatorios de altura, de urbanismo. Está el Parque Isabel la Católica, ya te digo, toda la parte segunda de la playa de San Lorenzo son torres. Están juntitas, pero son torres, o sea, son edificios muy altos de Gijón. Y hay edificios muy altos de Gijón en Begoña y en la Plaza del Humedal. No se ven, fenomenal. Pero la solución de la ERIA es crear un espacio público para la ciudad, que ya, como te digo, lo tiene porque mucha gente, es una vista espectacular de Gijón y de repente tienes ahí barro, un hangar, una piedra, todo eso se tiene que desarrollar y que nadie tenga miedo a que Gijón avance. Que no pasa nada, que se puede hacer una torre ahí bien bonita, con una zona comercial abajo que sale hacia atrás, donde luego a lo mejor se pone, porque se ponía el circo allí, hay una zona tal que viene el Circo del Sol y dice, te dejo aquí uno para siempre, porque mueves a todo el norte, ¿sabes? Mira, Guggenheim iba a ir a Viena. ¿Qué hizo Bilbao para convencer a Guggenheim, para poner el Guggenheim en Bilbao? ¿Y qué ha creado el Guggenheim Bilbao? No voy a copiar el ejemplo, pero ¿qué da Gijón a alguien para que digas, me voy a Gijón con vosotros, que no hay nadie? Mira, ¿sabes quién lo ha hecho? El del Grupo Orlegui. El del Grupo Orlegui que iba a comprar el Newcastle y el Zaragoza, equipos de tal, compró el Sporting. ¿Alguien le puede preguntar por qué compró un Gijón? Porque no creo que... Algo hay en esa zona del Molinón, porque la paja esta mental de vamos al Mundial y cambiamos el edificio, eso fue un poquito... Yo que te he visto en algunas entrevistas que ha salido... Lo de cambiar el Molinón para al Mundial es otra de estas gijonadas de decir, espera, que vamos al Mundial, pero ¿qué hacemos con un estadio de 60.000 personas? Y encima vamos a meterle dinero a cambiarlo, cuando tiene una de las fachadas no solamente más potentes, sino más elegantes de España. Es una obra de arte, la pieza de Joaquín Vaquero del Molinón. Y otra vez que me vuelvo a ir. Pero la zona de la Hería del Piles es otra de las joyas de la corona de esta ciudad que hay que atajar seriamente porque eso es una oportunidad para poner a Gijón donde se merece, de cuidado. Estamos viviendo un problema a nivel país donde el problema de la vivienda, si tú le preguntas ahora mismo, no sé si en el CIS, no recuerdo si era la 6ª o la 7ª preocupación de este último mes. Donde muchos años había estado el terrorismo en primer lugar, segundo fue siempre el tema de desempleo, el paro, pero que la vivienda sea ahora mismo un problema en el país es algo que evidentemente es Vox Populi. Parece que también los que se han sentado en esa silla coinciden más o menos en la solución, ¿no? Que es aumentar oferta y dar más garantías a los propietarios para estimular esa oferta para que un demandante tenga, bueno, digamos, posibilidades de elegir y que esos ofertantes puedan competir, a veces en calidad o a veces en precio. Y esto va de la mano con el desarrollo de suelo. ¿Piensas, Jorge, que el plan de ordenación de Gijón toca su fin y pide desarrollar un nuevo plan?
Vale, vaya entrevista también. No, me estás metiendo en un marrón tras otro. A ver, no soy tan... La verdad que como mi profesión como arquitecto y urbanista, yo soy ahora un poquito... No toco tanto suelo, ¿no? Yo sé que todos esos procesos normativos son muy complejos, pero de nuevo pediría un poquito más de flexibilidad. Creo que el problema de la vivienda, que no es tal, vamos aquí a desmitificar, que es, no, la vivienda para todos. Escucha, todos tenemos, la meritocracia es un sistema de trabajo en el que hay personas que tienen unos accesos y unas posibilidades y otras otras, ¿no? Eso de la vivienda asequible, gratis, es un poco... Utópico. Tenemos un buen camino que recorrer en España porque en Europa están en otros niveles, ¿no? Entonces tenemos un recorrido. Estamos en el 3 y Dinamarca, nuestra querida Dinamarca, está en el 26, pero hay otros países que... Entonces yo creo que hay un Austria, camino. concretamente en Viena, ¿no? Es una referencia, ¿no? Como ¿Cuál, perdona? Viena, concretamente, donde hay también mucha oferta de vivienda de protección, digamos. Sí, pero ahí nos miramos ya con un tipo de sociedad que es muy diferente a la nuestra, ¿no? Nosotros somos más pasionales, más latinos, si me permites, más tal, y todo muy bien, pero ahí nos falta un poquito ese orden que tienen más en el centro de Europa para ser, aquí se quiere comprar, eso está cambiando, y allí se acepta alquilar. Entonces, para mí el problema, y por resolverte lo de la vivienda, es el suelo. Es la falta de suelo y el proceso burocrático que un promotor compra un suelo y puede tener problemas para desarrollar y no le da seguridad. Porque al final, un ejemplo de crecimiento de la ciudad que ha sido Monteville, a Monteville no sé desde fuera, pero bueno, creo que ha funcionado bien, avenidas anchas, edificios, parques... Densidad controlada, bien. Parques... Ahora en Nuevos Roces, concretamente, que bueno, se va consolidando, ¿no? Eso ha sido también un lugar donde la gente, creo que le pregunta si está contenta, la gente que vive en ese entorno, ¿no? ¿Hacia dónde tiene que crecer la ciudad? Es un tema complejo en esta ciudad por la geografía y la orografía que tiene. Tenemos varias fronteras. Evidentemente, Somio es una frontera urbana por la densidad que tiene de unifamiliares. De repente ahí ya se produjo... No, es que Gijón ha crecido medio rápido, pero ha crecido también de una vez, porque tenemos todo el aro perimetral, perdón, toda la línea perimetral del mar y luego todo la morralla detrás. Y hay sitios donde se ha podido salvar tanto los dos barrios que has señalado, que están un poquito en borde, pero de repente habría que atajar un poquito del tema del crecimiento por la calzada, porque por ahí sí que parece que continúa un crecimiento, ¿no? Ya pues hay torres de algunas promotoras, hay huecos ahí. Pero no es fácil el crecimiento de Gijón. En la calzada tenemos el problema de la industria. Tenemos ahí, hay una zona que está contaminada, donde en una sociedad verde, el hecho de que tengas niveles como en la zona de Lauredal, que superan constantemente los índices tolerables de salubridad, tú dejas un coche en ese entorno o cualquiera de los pisos, muchas veces que tenemos que vender, y al día siguiente tienes una capa gris, ¿no? Que, bueno, pues dime tú cómo se soluciona eso. Hombre, pues... Yendo a la industria y bajándola. Bueno, lo que pasa es que nosotros también vivimos de la industria. Yo creo que la industria... Tenemos que cohabitar entre industria y ciudad, ¿no? Porque además Gijón es fabril. Gijón, por características, es industrial. Es naval, es industrial, es del sector de metal. Y es más, nuestra ciudad depende muy mucho, aparte de la milla del conocimiento, lógicamente, de Arcelor, ¿no? De ArcelorMittal. Desde luego. Entonces, tenemos que hacerlo convivir, pero si esa zona choca, ¿no? Urbanísticamente con la industria... entonces parece que si por la zona de Somio tenemos un choque de frontera unifamiliar, el norte, evidentemente, pues sobre el mar todavía no has diseñado nada para vivir, nos queda la parte sur, ¿no? Sí, es evidente. Efectivamente. ¿Llegará algún momento en que Gijón y Oviedo se unan? Gijón, Oviedo y Avilés van a ser la primera megaciudad de Asturias. Los tres, en el triángulo. Con sus zonas, o sea, no todo máxima densidad, pero eso es una pregunta muy bonita porque a mí me gusta mucho y a todos nos gusta mucho jugar al Google y subir y bajar y ver. Eso es una gozada, puede estar 1000 horas. Cuando uno se aleja de España, por no irnos muy lejos, puedes ver, por ejemplo, que de Málaga a Marbella ya es una megaciudad. San Sebastián, Bilbao y Vitoria son tres conurbaciones urbanas que van creando una mega región. No hablo de que sea una continua ciudad, pero sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que nos vendría muy bien, que esto es otra cosa que no se puede hablar aquí, que nos vendría muy bien juntarnos más con Oviedo. Digamos que, bueno, ya está pasando. Lugones, Siero, concretamente Lugones y Siero, son, digamos, los dos municipios, digamos,
¿Qué mayor crecimiento van a tener en el futuro? Porque si al final Gijón tiene una limitación, al igual que en su momento se creó la Fresneda y estas zonas en urbanizaciones céntricas entre Gijón y Oviedo, donde realmente además hay un tipo de calidad de vida bueno, se han puesto muchos centros comerciales ahí, hay una zona de crecimiento de Gijón hacia el sur, que es inevitable, ¿no? Sí, yo para mí estoy de acuerdo, esa es la zona de crecimiento de Gijón más correcta, porque no había caído en el detalle, sí que es cierto que hay más movimiento de grúas. Creo que el otro día te escuchaba a ti decir que hay 40 grúas hoy en día en Gijón, lo cual es una muy buena noticia, porque se ha reactivado una parte que estaba medio parada. Pero sí, es hacia el sur, es hacia Oviedo, es combinarnos con ellos. Esta conversación me gustaría que fuera más a nivel regional que municipal, que el Principado de Asturias nos aglutine, que encontremos más nuestras coincidencias, porque al final Asturias es una marca. No es Gijón la marca, que también lo es, ¿eh? No es Oviedo la marca, no es Avilés, es Asturias. Eso es un concepto que no solamente me gustaría divulgar, porque también me gustaría llevarlo a toda la nación. O sea, Cataluña contra Madrid, Málaga contra Sevilla, Coruña y tal. La marca es España. La marca es España y Asturias es una marca, pero que vamos, o sea, eso es una maravilla. Entonces, bueno, en cuanto nos vayamos poniendo un poco las pilas y ahora que nuestros padres nos han dejado el país arreglado, nosotros seguimos con él y lo hacemos bien. Bueno, de hecho, Fitur, ahí está. El último Fitur ha sido un bombazo para Gijón, donde se ha hecho, la han puesto en el podium, ¿no? Como ciudad. Y ahora incluso también ha sido nominada a una de las 5 mejores destinos urbanos. O sea, lo que has dicho, ¿no? Mi pregunta para Fitur para ti es que tuve la suerte de estar la semana pasada, es ¿por qué hay un pabellón de Asturias y al lado hay uno de Oviedo? ¿Cómo lo ves? Que alguien me responda. Porque claro, yo como soy de Gijón digo, pues pon otro de Gijón. Y dirá el de Avilés, pues ya te pones el de Asturias, el de Gijón, el de Avilés, el de Pola de Siero. No, esas son cosas que no pueden pasar. Tenemos que unirnos. No puedo ir a Cannes, a la feria inmobiliaria de MIPIM, y que esté el Spanish Pavilion y el de Cataluña al lado. Yo no puedo, ¿sabes? O sea, eso es lo que literalmente hace el ridículo como de todas las ferias inmobiliarias a las que has asistido en el mundo, ¿cuál es donde quieren más a los españoles? En todas. En todas, yo diría. Yo voy mucho a Latinoamérica. Me gustaría mandar un saludo a todas estas personas de Latinoamérica que son nuestros hermanos. Creo que hay una parte de nuestro futuro, menos Europa y más Sudamérica. Y no por descartar Europa, pero, no, más que nada porque... Pero darnos cuenta del potencial que tenemos como seres humanos. Que como Gijón, la comunidad que reside de otras partes del mundo, que reside en Gijón, la comunidad primera es la venezolana, concretamente. Asturias es tierra de migrantes. ¿De qué estamos hablando? Y aparte que necesitamos tanto esa mano de obra como esas cotizaciones a la seguridad social, porque dependemos de toda esa gente para que cotice y paguen, entre otras cosas, nuestras pensiones, los impuestos, y que nuestra sociedad pueda ser como hasta ahora ha sido, ¿no? Que vas a la seguridad social y, bueno, tienes una seguridad social, a pesar de que pueda haber críticas de retrasos y demás, creo que es una de las mejores del mundo, que las calles estén limpias, que haya una sanidad y bueno, una educación pública, ¿no? No tenemos ni idea de lo que tenemos. Alguien lo tiene que pagar. Ni idea tenemos de lo que tenemos. Esto es jauja. Alguien lo tiene que pagar. ¿Sabes cuándo se va a vivir mejor en Asturias y en España que hoy? Mañana. Y no es broma. Tengo unos amigos chilenos que acaban de venir a vivir a Asturias, a Gijón. Están felices, qué guay, tal. Y digo, oye, el otro día digo, dime una cosa, de que lleváis aquí como 4 o 5 meses, ¿qué ves en el gijonés, en la gijonesa, en nuestros ciudadanos, en nuestras personas? Y me dice, bueno, y además te pido que seas sincero porque me interesa la crítica, para aprender. Y me dijo, ¿sabes qué me da la impresión? Que os quejáis mucho. ¿Cómo lo ves, César? Totalmente de acuerdo. Dice, yo vengo de Chile, no quiero comparar. No, Chile no es un país tampoco... Evidentemente América tiene otra dinámica, es otra situación económica, social y humana, geográfica, política. Pero dijo, ¿pero cómo podéis andar por ahí quejándoos? Pero si tenéis... bueno, en fin, no voy a entrar en ese detalle. Bueno, pero esto que dices tú de los chilenos, pues tenemos familia, como bien sabes, en México y demás, sí, que están todos deseándose venir aquí Puerto Rico, también, a vivir por seguridad, por estilo de vida, por calidad de vida. Simplemente nos falta creérnoslo un poco, ¿no? Creérnoslo sin aspavientos y por lo menos tener la capacidad humana y humilde de no quejarnos, ¿sabes? Yo siempre intento que nos demos cuenta
que esto también te ayuda un poquito a conocer gente, viajar, ser activo, en vez de quejar, valorar. Hoy, lo has dicho muy acertadamente, no vamos a hablar de Gijón para quejarnos. Siento que esto pueda parecer una queja, al contrario, lo que queremos es apoyarnos en las cosas que se pueden mejorar para valorar lo que tenemos, porque tenemos en las manos un juego de cartas con todas las piezas, un puzzle con todas las piezas, además brillante, bonito, es una gran fotografía, hay que montarla, vamos a hacerlo, no vamos a decir somos los mejores, que se haga, no, vamos a hacerlo nosotros y a dárselo al mundo, que el mundo ya está empezando a venir aquí. No cabe duda que hablar con Jorge es una pasada, ¿eh? Un tío que ha viajado por por América, por Europa, por Asia. Ahí me echan de todos los lados. Y dando conferencias y siendo un representante y un embajador de Asturias y concretamente de Gijón, donde los haya. Decirte, así por resumir, ¿no? Y acabar. Si tuvieras que elegir un lugar de Gijón, el rincón, ¿no? Para pasar una tarde en la ciudad, ¿cuál sería tu rincón favorito? Pues debajo del Elogio del Horizonte. Un restaurante donde te apetecería ir a tomarte lo que sea. Ay, hay muchos, pero donde yo más disfruto es en el Planeta. Muy bien. Una tienda donde dices tú, cada vez que voy a comprar aquí, caray, esto, no sé, me gusta, me siento bien. No sé, ¿qué tienda elegirías? Uy, esto, ahí me pone, pues para mí Librería Paradiso, sin duda, y luego recuerdo la boutique que tenía mi abuelo Lupema en la calle de los Moros, en la esquina donde está ahora el de Ingenieros Pataki. Son temas que asocio mucho a la infancia. Yo cada jueves que llego a Gijón, que yo creo que llego unos 2000 jueves cada año, soy Antonio Ferrandis en Volver a Empezar. Me pongo los cascos, la música de Pachelbel, de Begin, y recorro Gijón como si nunca hubiera estado. Y así es como puedo disfrutar de Gijón, de sus defectos, de sus virtudes y seguir soñando que lo vamos a hacer muy bien. Es que lo vamos a hacer muy bien. Pues con gente como Jorge, que tiene ilusión, que tiene proyectos y sobre todo que tiene esa autocrítica y no le gusta la autocomplacencia, es la manera de que esta ciudad vaya para adelante. Jorge. Y contigo y con tu equipo de aquí, que es un gusto estar aquí. We Love Gijón, qué bonito título. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ti. Un abrazo y hasta el próximo capítulo de We Love Gijón.